las personas que nos ven en casa, tanto a través de la televisión o del internet, te damos la bienvenida una vez más en este día. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 9, donde vamos a estar viendo la enseñanza de esta mañana. Continuamos con esta serie que comenzamos la semana pasada, que se titula ¿Cómo? ¿Cómo se titula esta serie? Incapacitados para ver. Incapacitados para ver es el título de esta enseñanza y vamos a ver la segunda parte en esta mañana. Te invito a que tengas tu Biblia lista todo el tiempo porque vamos es decir, la lectura en este día es extensa y vamos a ver el capítulo completo detalladamente para ver qué es lo que nos enseña la palabra. La semana pasada habíamos hablado de que la Biblia nos enseña que por cuestión natural tú y yo somos ciegos o nacemos ciegos, es decir, en algunas ocasiones fuimos ciegos, no ciegos físicamente, sino ciegos espiritualmente. Aunque se dice de que los niños es decir, durante los primeros 30 días su visión no es 100% clara. Con los días después que nacen, pues todos nosotros cuando éramos pequeños pues fuimos mejorando nuestra visión. Algunos nacen con problemas visual, pero aunque tú tengas 20/20 de visión física, aún somos ciegos espirituales antes de conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Esto es lo que la Biblia nos enseña. La semana pasada dijimos también de que ¿quién es el que ciega a las personas que no creen? Satanás. Satanás es el que ciega a las personas que no creen, correcto. Es decir, de que todos nosotros en alguna ocasión habíamos sido cegados por Satanás, pero gracias a Dios que ahora vemos porque andamos en la luz de Cristo Jesús. Amén. 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 Good. Juan capítulo 9. Vamos a buscar allí en tu Biblia Juan capítulo 9. Este es un capítulo que tiene 41 versículos. Lo vamos a leer todo en esta mañana. ¡Wow! Pero eso es mucho. Bueno, vamos a tratar de movernos lo más rapidito posible. Quiero decirte algo antes de poder leer este capítulo. En Juan capítulo 9 hay una similitud a una historia que te conté hace algunas semanas atrás cuando Jesús sanó a un paralítico. ¿Tú te acuerdas? El paralítico que estaba allí junto a el estanque de Betesda. Correcto, de Betesda. Allí en aquel lugar hay algunas cosas parecidas en la historia. Y digo parecidas porque, número uno, hay una sanación. Número dos, ambos tenían mucho tiempo que estaban enfermos. El paralítico de Betesda, ¿algunos de ustedes recuerdan cuántos años estuvo paralítico? Dice la palabra, ¿no se acuerdan? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, 38 años, correcto. Un punto para Anita ahí, 38, Anita, muy bien. 38 años dice la palabra que estuvo ese hombre paralítico. En este caso, el que vamos a ver hoy nació ciego. Este fue un muchacho que siempre estuvo ciego. No sabemos cuál era la edad del paralítico cuando Jesús lo sanó. No nos dice la palabra, pero sí nos dice que durante 38 años fue paralítico. Así que fue, como quiera que sea, muchos años. Acuérdate que yo te he enseñado anteriormente, la gente en aquellos años no vivía muchos años, ¿ok? Es decir, el promedio de vida generalmente de las personas en aquellos años era menos de 50 años. Así que aquel hombre que estuvo 38 años paralítico, pues estuvo bastante tiempo, como quiera que sea, enfermo. Pero hay otra cosa más que tiene relación una historia con la otra, y es que en esta ocasión Jesús va a sanar a un hombre, escucha esto, en el sábado, el día de reposo. ¿Te acuerdas que en la otra historia también fue así? Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Y esto se va a poner interesante. Te aseguro que en esta mañana esta historia te va a llamar más la atención que una telenovela. Y si quieres, dejamos el capítulo a la mitad, a ver si te vas a aguantar hasta la semana que viene. Dice el versículo número 1, otra vez Juan capítulo 9, comenzando en el versículo 1. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Rabí quiere decir maestro. Ahora,
escucha, atención, muy importante esta pregunta que le hacen los discípulos hoy. En esta ocasión los discípulos le están preguntando a Jesús. Es decir, si este hombre nació ciego, ¿quién pecó? Dice, él o sus padres. Es muy importante esta pregunta, otra vez, escucha, es muy importante esta pregunta porque voy a explicarte un poquito más adelante por qué es que los discípulos son los que le hacen la pregunta a Jesús sobre eso. Dice el versículo 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Quizás algunas de sus traducciones dice para que la gloria de Dios. En la versión internacional dice para que la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica a través de las obras que hace. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Antes de continuar, quiero decir una cosa. Basado en ese texto bíblico que leímos hace un segundito, donde ni su mamá había pecado, ni el papá había pecado. Mi querido hermano, en algunas ocasiones, si tú tienes algún problema, alguna enfermedad, es porque Dios se quiere glorificar en ti. Atención con esto. Es cierto, hay algunas enfermedades que son producto de un pecado. Es cierto que sí, claro. Si tú vives una vida sexual desordenada, vas a tener problemas sexuales y vas a tener una gonorrea o un sida o lo que sea. Así sucede. Si tú vives una vida desordenada con el alcohol, pues vas a tener una cirrosis hepática. Si tú vives una vida desordenada con la droga, el cerebro se te va a frizar, a freír o a fundir, sí. Aquí tenemos unos cuantos fundidos, pero no creo que sea por eso. Ouch. No voy a mirar. Oye, no voy a mirar por si acaso. Pero en otras ocasiones, muchas de nuestras enfermedades y muchas de las cosas que vienen a nosotros no es causa de un pecado, sino simplemente porque Dios lo permite para glorificarse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los cáncer o el cáncer. Digo los porque hay varios tipos de cáncer, pero el cáncer, cualquiera que sea, no es algo que, es decir, nadie coge cáncer porque toma mucha cerveza, ni nadie coge cáncer porque dice mentira, ni nadie coge cáncer porque roba, ni nadie coge cáncer porque toma droga. Es decir, el alcohol, la droga y eso afecta en otro sentido. El cáncer es una enfermedad que hasta el más santo la puede obtener, porque es un mal funcionamiento de las células en nuestro cuerpo. Eso es lo que es un degenere de las células y crean cáncer. Pero aun cuando los creyentes se enferman de cáncer, y déjame decirte que hay muchos creyentes enfermos de cáncer, es posible que tú conozcas algunos, yo los conozco, aún en estos momentos, por los cuales oramos. Cuando sucede algo así, entonces tenemos que pensar de que, otra vez, en la aplicación de este texto bíblico, Dios está glorificando en nosotros a través de nuestra enfermedad. Alguna gente dice, ¿qué cosa es eso de glorificarse? Bueno, lo que quiere decir este texto bíblico es de que Dios lo que está tratando de hacer es de que otras personas que no conocen a Cristo tengan la oportunidad de ver a Cristo a través de ti si tú das buen testimonio y si respondes bien a la prueba que Dios te ha puesto. A eso se refiere ese texto bíblico. En esta ocasión este hombre había sido ciego desde pequeño y dice Jesús de que no era cuestión de pecado de mamá y papá, sino de que Dios había determinado, había permitido que ese hombre naciera ciego y viviera ciego para el hombre glorificarse. Es decir, para que Dios se glorificara en él. Ahora vas a entender en un segundo por qué y cómo es que Dios se glorifica en la vida de este hombre. Atención con esto. Versículo entonces 5. Me quedé en el 5. Mientras esté yo en el mundo, dice, luz soy del mundo. Es decir, mientras Jesús esté en el mundo, Jesús dice, luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Vamos a hacer una pausa un segundito ahí para explicar. Porque esto es
algo que hace Jesús que en algunas ocasiones como que no entendemos, porque en realidad, ¿para qué Jesús escupe en la tierra y hace fango, hace lodo y se lo unta en los ojos a este hombre? Porque si yo ahora en estos momentos escupiera en la tierra y le echara, es decir, hiciera lodo y te fuera a ungir a ti en este día porque estabas enfermo, te ibas a mandar a correr. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Y vas a decir, pastor, a mí tú no me tocas, porque me vas a pegar a una enfermedad. A lo mejor pudiera ser. Además que alguno dice, ¡ay, guácala! ¿Verdad? ¿Tú no has escuchado eso? Eso, ¿cómo que escupe? ¿Qué cosa más? ¿Qué cochino? ¿Qué falta de respeto de Jesús? Pero qué poca educación tiene Jesús de hacer eso. Bueno, eso fue lo que hizo. Y el hombre estaba enfermo. Y déjame decirte una cosa, atención con esto. Aquel no veía, pero no era sordo, ¿sabes? Y cuando Jesús hizo así, el hombre dijo, ay, 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 lo que me espera. Y algo sabía que iba a pasar. Y Jesús hace allí lodo y se lo pone en los ojos. Algo que me llama mucho la atención es que dice que Jesús le dice, ve y lávate al estanque. Y dice, él fue, se lavó y regresó. Así dice este texto bíblico. Es decir, de que todavía Juan, que es el que está siendo el testigo de esto, que es el que escribe, él está dando testimonio que esperaron allí a ver qué es lo que pasaba. Aquel hombre fue, se lavó y regresó y ya veía. Es decir, de que está confirmando de que el milagro se hizo. La pregunta en este día es ¿por qué Jesús tiene que hacer lodo? ¿Por qué tiene que hacer fango? Yo te lo voy a explicar. La mezcla de la saliva, que pudiera ser agua, pero en este caso es saliva, con la tierra, se forma ¿qué cosa? Lodo o fango. Y ese lodo y fango tiene un significado bíblico. Porque el lodo significa en la Biblia creación. Así fue que Dios creó al hombre la primera vez. Del barro. Y la gente piensa que el barro es pura tierra. Porque es cierto, hay un versículo que dice, del polvo venimos y al polvo vamos. Sí, pero Dios no solamente nos hizo de polvo. Es decir, el proceso de hacer al hombre fue polvo con agua o polvo con algo más. Es decir, se hizo barro, porque eso dice que venimos del barro. Se hizo barro y así fue que él hizo al hombre y le dio vida. Parece mentira, pero tú sabes que alguien copió eso en unos muñequitos. ¿Sabe quién fue? Pinocho. ¿Tú no has visto los muñequitos de Pinocho? ¿Quién lo ha visto? ¿Ustedes lo han visto, niños? ¿Sí? ¿Quién? You have seen it. ¿Y cómo se llamaba el papá de Pinocho? ¿Ah? Gepeto en español. ¿Y cómo se llama el papá de Jesús? ¿Ah? ¿Who? God, Dios, Jehová, es correcto. Ah, esa sí se la saben, qué bueno, porque si no se sabía esa, muchacho. Mira, yo les paso que no sepa que se llama, que no sabían cómo se llamaba Gepeto, pero sí Dios. Mire, digo que es muy similar, ¿por qué? Porque Gepeto, este carpintero italiano, porque así es una historia italiana, él hace, ¿cómo se dice? Carving, talló ese muñequito, pero era muñequito al principio de madera, no era de tierra, pero era de madera, y después aquel muñequito toma, ¿qué? Vida. Dios hizo exactamente lo mismo con el hombre. Dios hizo un muñeco, pero no de madera, sino de lodo. Estoy haciendo la comparación. Y ese muñeco, aparentemente, de lodo, dice la palabra de que Dios hizo así, mira, sopló sobre él su espíritu y aquello tomó vida. Por eso digo de que estos muñequitos de Pinocho no es otra cosa que la repetición o imitación de la historia de la creación del hombre. Pero en este caso, cuando Cristo escupe en la tierra y hace lodo, lo que estaba diciendo es, aquí voy a hacer algo nuevo en este día. Nueva creación. Pero pastor, aquel hombre ya estaba creado. No estamos hablando de esa creación. No estoy hablando inclusive del hecho de que le dio vista a un ciego. Tú verás lo que va a pasar en esta historia, porque esta historia es más que interesante. Pero dice que aquel hombre entonces regresó a donde estaba Jesús, dice, y ya veía, dice el versículo
el versículo 7 al final. Vamos a comenzar el versículo 8 ahora. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Es decir, ya el hombre vino viendo ya. Y las personas que lo conocían se preguntaban, pero ¿no es este el ciego, el que se sentaba ahí a mendigar? Dice, unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no, no es él, sino que se parece a él. Pero él insistía diciendo, soy yo. Y a lo mejor algunos de ustedes dirían, pero ¿cómo es posible de que no lo reconocían? Bueno, hermano, yo no sé si tú has visto un ciego anteriormente. La persona ciega. Es más, los ciegos, porque no ven, sus ojos se transforman, no son como los tuyos como los míos. Pero la mirada regular de un ciego, el que no ve, es así, mira. ¿Verdad? Parecido. Pero cuando la persona ve, los ojos toman una imagen diferente. Si tú le quitas a un ciego, porque generalmente la mayoría de los ciegos traen lentes oscuros, si tú le quitas los lentes a una persona que es ciega, o si a lo mejor tú lo conocías a esa persona cuando veía y ahora que no ve, que es ciega, te vas a dar cuenta que su mirada, su rostro cambió totalmente. Es más, porque tú y yo podemos ver, hacemos una serie de gestos, nuestros músculos, los músculos de los ojos precisamente, hacen una serie de gestos para poder ver mejor. Aquellos de nosotros que ya llegamos a cierta edad y hay veces que cuando pasamos eso de lo que llamamos la presbicia, que tú no ves ni de cerca ni de lejos, ¿no estás fijado? Y cuando tú no te miras, tú no te ves, pero los demás sí te ven. Es decir, yo a lo mejor te veo a ti desde aquí, cuando yo predico, que algunos hacen así. Y hacen unas caras tremendas, claro, para poder ver. Uno no se da cuenta porque ya está, no, tú sabes, estamos acostumbrados a eso, pero tenemos una serie de movimientos en nuestros ojos y en nuestra cara, que cuando una persona es ciega, no ve absolutamente ninguna, su rostro pierde esa característica de mensaje, lo que se llama el lenguaje corporal. ¿Tú entiendes esto? ¿Perdón? Se desfigura, correcto. Entonces, en esta ocasión, este hombre que había sido sanado y Jesús le regresó la vista, cuando regresa allí, el hombre viene con un rostro diferente. Es decir, había gente que no lo conocía. ¿Será el mismo? No, yo conozco uno, pero ese que yo conozco es ciego, pero este bien, mira, este es diferente. En aquel tiempo yo creo que no se usaban espejuelos oscuros, lentes oscuros, eso no era el problema. Pero algo diferente sucedió. Es decir, algo diferente se veía en el rostro de este hombre que muchos, dice aquí, de que muchos de sus vecinos, acuérdate de esto, los vecinos, y los vecinos conocían a este hombre ¿desde qué? ¿Desde qué tiempo? Desde que nació, correcto, desde que nació. Y dice que no lo reconocían. Ah, pero acuérdate, hermano, de que estamos hablando de la ceguera espiritual. ¿Tú no te acuerdas cuando tú recibiste a Cristo la primera vez? Es decir, la única, me imagino. La gente que te conocía a ti antes de ser cristiano, cuando Jesucristo te abrió los ojos, aún muchos de los miembros de tu familia no te conocían tampoco. ¿Sí o no? Porque ahora tú tenías los ojos abiertos, tú podías ver. Antes eras ciego, antes tenías ciertas características, pero ahora que ves en el espíritu, te ves diferente. Es más, hay mucha gente que aún en su físico, en su imagen, cambia para los demás. Se viste diferente, actúa diferente, mira diferente. Después de que Jesús nos dio a cada uno de nosotros visión espiritual. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Eso dice otra vez el versículo 8, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él, otros decían, no es él, sino que se parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió.
Fíjate, ahora pasa algo similar a la otra historia, ¿te acuerdas? Aquí hay algo nuevo en esta historia que no hubo en la historia pasada. Porque en la historia pasada, cuando le preguntaron al paralítico, ¿y dónde está el hombre quién es ese hombre que te sanó? Él dijo, yo no sé. ¿Cómo se llama? No sé, no sabía ni cómo se llamaba. Pero este sí sabía que se llamaba Jesús. Es decir, alguien le había hablado a este hombre ciego de un tal Jesús. Quizás Jesús que hacía milagros, quizás Jesús, porque ya Jesús se declaraba como el Hijo de Dios. Pero lo que pasó es que cuando este hombre regresa, ahora fíjate lo que nos damos cuenta en esta historia. Juan es el que está contando y está contando todo lo que pasó ahí. Pero aparentemente, cuando este hombre regresa del estanque y viene sano y ya Jesús no estaba en la escena. Hizo así otra vez como en la historia anterior, ¿te acuerdas? Hizo así y se fue. Y uno dice, ¿y por qué Jesús se va? ¿Y por qué no se queda allí? Bueno, alguna razón tendría, hermano. Pero una de las razones que yo creo que Jesús tenía, que Jesús no era de los que hacía las cosas para decir, yo lo sané. Yo hice el milagro. No, Jesús hacía lo que tenía que hacer y así hacía, ¡pum! Y se iba una vez más. Versículo 13. Ahora se empieza a complicar la situación. Mire lo que pasa aquí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. La respuesta es bien sencilla de parte de este hombre. Algunos de los fariseos comentaron, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetan, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Versículo 17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que este hombre es profeta. Yo digo que es profeta, dice, contestó el hombre. Eso fue simplemente lo que aquel hombre contestó. Fíjate lo que está pasando aquí en esta ocasión. Ahora, mira el carácter de este hombre ciego. En esta historia, esta historia nos revela a nosotros el perfil del ciego. Este era ciego, pero no tonto. Tú verás lo que va a pasar aquí. Y me gusta la persona. A mí me cae bien esta gente. Mira lo que dice aquí. Escucha esto. Versículo 18. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntanselo a él, ya que es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Ahora miren esto, miren por qué los padres respondieron, nos dice la historia. Sus padres contestaron así, por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido de que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Es decir, yo quiero explicarte algo en esta historia. Esta gente, los fariseos, era el grupo religioso del templo de la sinagoga que se encargaba de los asuntos religiosos y de llevar la ley a cabo. La ley decía una vez más, igual que la historia pasada, ¿te acuerdas? De que en el día de reposo, en el sábado, no se podía hacer absolutamente nada. ¿No se podía hacer qué? Nada. Aún ni sanar a alguien. Y Jesús en esta ocasión, igual que la vez pasada te digo, por alguna razón, Jesús le gustaba fastidiar aquí a estos judíos, ¡pam!, a los fariseos. Y ese día él decidió, porque él hubiera podido haber hecho este milagro el día anterior. O si no conocía al ciego, lo conoció en ese día y le dijeron, mira, mañana vengo, o donde tú vives, te voy a visitar a tu casa en el día de mañana. Jesús hubiera podido haber hecho eso. Pero Jesús dijo, ¿y quién son estos fariseos para decirme a mí lo que tengo que hacer? Dice que allí fue que hizo él
el milagro de sanación en esta ocasión. Dice entonces el versículo 23. Por eso dijeron sus padres, pregúntaselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, es decir, fíjate esto, ya esto es una repetición. Llamaron a aquel hombre ciego, lo interrogaron, después llamaron a los papás y los interrogaron, el ciego se fue y ahora por una segunda vez llaman otra vez al ciego, ven acá. Bueno, al ex ciego, ya no es ciego, aquel hombre que había sido ciego. Y mira lo que le dijeron. Dice, júralo por Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. Y mira lo que dice el hombre, si es pecador, no lo sé. Respondió el hombre, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Es lo único. Es decir, yo no sé si este hombre es malo o bueno. Yo no sé si este hombre es pecador o no lo es. Yo lo que sé es que este hombre me dio la vista a mí. Mira, mi querido hermano, déjame decirte una cosa. En muchas ocasiones, aunque esta no es la referencia bíblica de lo que voy a decir a continuación, en muchas ocasiones tú y yo también tomamos la misma actitud de este hombre cuando alguien nos hace un favor. Porque yo quiero que tú entiendas algo en esta historia hasta este momento. Este hombre, Jesús lo había sanado, pero este hombre no era salvo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Este hombre no era salvo. Si ese hombre se hubiera muerto en ese momento, no se hubiera ido al cielo. Este hombre era sano, no salvo. Sano físicamente. Hay muchas personas a las cuales Dios las ha sanado, pero la gente no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Mira ella como presta atención. Hay muchas personas que son sanos. Es más, tú y yo hemos orado por muchas personas para que Dios los sanara, con la intención también de poder compartir el evangelio con ellos. Y después que la gente se sana, no quiere absolutamente nada con Dios. Este no es el caso exactamente de este hombre. Porque este hombre estaba agradecido con Jesús. No solamente eso, nos damos cuenta que en la manifestación que está haciendo ahora en esta ocasión, en esta declaración, dice, yo no sé si el hombre es pecador. Será muy malo, según ustedes, pero el hombre me dio la vista. Yo era ciego y ahora veo, dice aquí. Versículo 26. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije, dice este hombre, ya les dije, y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oír de nuevo? Dice, es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Por eso es que me cae este tipo yo, porque este le gustaba fastidiar también a los demás. ¿Sí? Igual que Jesús. Tú sabes, es que ustedes quieren ser discípulos de Jesús también. Mira, déjame decirte, esto es como mentar a la madre de un judío. En serio te lo digo. Si lo quieres ver, mira lo que pasa aquí. Mira esto. Ven aquí al versículo 28. Entonces, dice, lo insultaron y le dijeron, discípulo de eso lo serás tú. Ese es como que alguien te diga, tu mamá, no, la tuya. Eso fue lo que pasó aquí. Los judíos, muchachos, los judíos se sintieron, tú sabes, ofendidos, tremendísimo. ¿Cómo tú le vas a decir que quieren ser discípulos de Cristo? Por eso dice, no, discípulo de Cristo serás tú. ¿Tú sabes que eso es una frase más o menos que usamos nosotros también? No, ¿quién sabe que eso serás tú? Eso lo serás tú, yo no. Porque cuando te ofenden, entonces tú regresas a la misma ofensa. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y en realidad este hombre lo único que hizo fue una preguntita para fastidiar a esta gente, para fastidiar a los judíos, a los fariseos. Dice, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de eso lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés, dice, le habló Dios. Pero de este no sabemos ni dónde salió. Allí está lo sorprendente. Otra vez habla el ciego ahora, o el ex ciego. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Este hombre era un sarcástico, tú sabes, a él le gustaba. Me encanta la personalidad de este ex ciego. Imagínate, si ahora que veía, imagínate cuando era ciego. Yo imagino de ciego que era un chistoso de eso, que andaba con el bastón por el medio de la calle haciendo chistes y eso, con buena gente. Este me cae bien. Y le dice, mira qué cosa más curiosa. Tú no sabes de dónde salió el hombre y a mí me dio la vista. Qué cosa más simpática, ¿verdad?
Versículo número 31 dice, sabemos que Dios no escucha. Mira, fíjate, por eso te voy a decir en esta mañana, este hombre era ciego, pero no era tonto. Mira lo que dice aquí, el versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Este era un hombre ciego, pero era sabio. Es decir, él entendía de que cuando alguien está en pecado, escucha, y hermano, esto es una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando tú y yo estamos en pecado, ni perdamos el tiempo en orar. Escúchame bien. No. No es broma. Ni perdamos el tiempo en orar. Porque cuando tú y yo estamos en pecado, Dios hace así, mira. Sigue orando. Pero cuando tú y yo santificamos nuestra vida y dejamos nuestro pecado al lado y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios hace así, mira. Y escucha lo que tú le vas a decir. Curioso que este hombre no era cristiano, atención con esto, no era cristiano, era judío, había nacido entre la ley judía, pero tenía un principio bíblico que era cierto, y él lo conocía. Y ese principio bíblico era que a los pecadores Dios no escucha su oración. Pero en esta ocasión, este hombre, que supuestamente los judíos decían que era pecador, le dio a él la vista. Fíjate qué interesante esto. Versículo 32. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¡Wow! Mira, la sabiduría y la fe de este hombre me asombra en realidad. Porque otra vez te digo, no era cristiano todavía, no era salvo, pero ya comenzaba a poner su fe en Cristo Jesús, al menos en la parte de la sanación. Fíjate, al menos en la parte de la sanación. Versículo 34. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, y lo expulsaron. Mira qué interesante esto. Tú que naciste, ¿qué dice? Sumido en pecados. Por eso fue que al principio los discípulos le preguntaron al Señor, este hombre que es ciego, ¿por qué es ciego? ¿Quién pecó, mamá o papá? ¿Sabes por qué? Porque él había nacido, es decir, porque los judíos enseñaban en aquel tiempo que si tú tenías un problema o una enfermedad, era porque tú estabas en pecado. ¿Tú sabías que muchas iglesias todavía enseñan eso? Sí. Abre los ojos, mi hermano. Hay aún muchas iglesias que todavía enseñan, si tú tienes un problema, si tú estás enfermo, es porque no tienes fe. Si tú no tienes dinero, es porque tú no crees lo suficiente en Dios, porque Dios te quiere hacer rico. Y si tú algo, entonces está la falta de fe y el pecado. No, mi hermano, en muchas ocasiones hay gente muy buena y muy santa, cristiana, que tiene grandes problemas y grandes enfermedades. Y hay gente buena y santa, muy buena, que saben cuánto tienen en el banco, 0. Y Dios se sigue glorificando en la vida de esas personas. Porque dice la palabra de que Dios prometió de que a los hijos de Dios no nos va a faltar lo que nosotros necesitamos. ¿Tú lo crees así? Eso es lo que crees. Yo lo creo así, así es. Es decir, mi fe no está en el dinero que tengo en el banco, mi fe es en aquel que me va a dar lo suficiente aunque yo no tenga nada en el banco. Y en esta ocasión nos damos cuenta de que este hombre, aún este hombre ex ciego, había sido adoctrinado según los judíos en base a esto. Y todavía le dice, no, pero tú que dice que naciste, es decir, estabas sumido, naciste sumido en el pecado. Es decir, alguien pecó en tu familia, por eso tú eras ciego. ¿Cómo tú me vas a dar a mí una lección ahora? Le dicen esta gente. Pero dice este versículo al final, y lo expulsaron. ¿Lo expulsaron de dónde? De la sinagoga. Ahora, atención con esto, mi querido hermano. ¿Tú sabes que esta gente era creyente? Los judíos, claro que sí eran creyentes. No eran cristianos, pero eran creyentes. Iban a la iglesia. Iban a una iglesia que tú y yo quizás íbamos antes. Esa iglesia que también cuando tú le entregas tu corazón a Cristo Jesús y vienes a ser ahora cristiano evangélico, entonces quedas, ¿tú sabes qué? Anótalo por ahí,
descomulgado. Te descomulgan. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Ya sabes a dónde vamos? Claro, porque la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, la mayoría de ustedes quizás se criaron en otra iglesia, en otra educación religiosa o en otra religión o denominación, donde iban a la iglesia todos los domingos, donde hacían toda una serie de cosas, pero no conocían a Cristo Jesús, no tenían una relación con Cristo. Y aún estando dentro de esa iglesia, ustedes eran ciegos espirituales. Pero un día, por la gracia de Dios, alguien compartió el evangelio con cada uno de ustedes. Y Dios hizo así, Jesús hizo así, ¡pum! Y te tocó, y se te cayó la venda de los ojos. Y pudiste ver. Pero entonces, no descomulgaron. ¿Te acuerdas la semana pasada que te conté una historia de una persona en México? En el mensaje de la semana pasada te dije que después que recibió al Señor como su Salvador, mamá y papá lo separaron de la familia, lo sacaron de la herencia y aún en la parte espiritual, porque les dije la semana pasada de que un tío de esta persona es un gran representante de la iglesia en México y también quedó esta persona descomulgada. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Lo expulsaron. ¿Tú sabes lo que es que lo expulsen de la sinagoga simplemente por haber sido sanado por Cristo Jesús? Atención con esto, mi querido hermano, en esta mañana. Y lo he repetido en varias ocasiones, lo he dicho aquí inclusive en la clase de los jueves. Esta iglesia CC Vida se tiene que destacar. Una de las cosas es por amar aún a las personas y más que todo a aquellos que son de nuestra familia, que quizás en algún momento estén en pecado. Eso se llama gracia. El mensaje de la gracia es un mensaje de perdón y es un mensaje de restaurar a las personas. Lo tratamos el jueves pasado, inclusive hablamos sobre eso. Mira lo que dice allí Gálatas capítulo 6, versículo 1, después de tarea, para que tú veas. Y entonces, la tarea nuestra responsabilidad es rescatar a aquellos que están perdidos y que no conocen a Cristo, o aquellos que son nuestros hermanos en Cristo Jesús que han caído en pecado, si ese es el caso. Fíjate esto. ¿Para qué? Para restaurarlos. No para botarlos, no para señalarlos, no para humillarlos, y mucho menos para botarlos de la iglesia, ni para sacarlos de aquí. Y sin embargo, esta gente dice que expulsaron a este hombre de la sinagoga. Versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó. Fíjate, ahora estamos hablando dentro de un mismo capítulo en otro tiempo. No nos dice si fue el mismo día. Yo no creo que fue el mismo día. Es posible que fueron 2 o 3 días después, una semana, no sabemos. Pero en algún momento Jesús se entera. ¿Sabes qué, Señor? Aquel hombre que tú le sanaste y le diste la vista, ¿lo expulsaron? Lo expulsaron de la sinagoga porque tú lo habías sanado y porque el hombre pues dijo que había sido tú el que le había dado la vista. Dice aquí. Entonces Jesús en alguna ocasión se lo encuentra, no sabemos dónde. No creo que haya sido en la sinagoga o en el templo porque ya lo habían expulsado. Tiene que haber sido a lo mejor en el mercado, en la calle, caminando por ahí. ¿Quién sabe? Se lo encuentra. Mira lo que le pregunta. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Fíjate esto. Jesús ahora sabe lo que está haciendo. Lo está discipulando, le está presentando el Evangelio y dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? A lo mejor no, fíjate, a lo mejor no era Jesús para él, pero lo era. Pero si no hubiera sido, le hubiera dicho, tú no sabes, entonces déjame presentarte el mensaje de salvación. Eso es lo que estaba haciendo Cristo en esta ocasión. Y mira lo que dice este hombre. Dímelo, ¿quién es para que yo crea en esa persona? Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Mira qué interesante. Es decir, te das cuenta de que aquel hombre había comenzado a desarrollar una fe, pero no tenía todavía contacto, conocimiento del Evangelio. Atención, mi amigo, hay muchas personas alrededor tuya que ya el Espíritu Santo los tocó. Ellos han empezado a desarrollar una fe. Necesitan creer en alguien, pero no saben en quién. Tú eres el instrumento para ir a ellos y decirle, ¿sabes qué, mi amigo o mi familiar o mi vecino? Mira, esa persona que te puede transformar tu vida, en la cual tú necesitas creer,
es Cristo Jesús. Este hombre estaba listo para creer. Fíjate esto bien interesante. Y déjame decirte una cosa, no era porque era ciego y porque Cristo le dio la vista. Porque en algunas ocasiones hay personas que creen en Cristo porque Cristo me sanó o porque Cristo me ayudó. Voy a creer en Cristo, a ver qué más me puede echar ahí en la bolsa. Como dice el haitiano, no quiero, pero échame en el sombrero. Decía, ajá, no, esto no es el caso de este hombre. Este hombre se ve que tenía carácter. Cuando uno lee esta historia bíblica, se ve que este no era un tonto. Era ciego, pero no era tonto. Era un hombre vivo. Era un hombre que pensaba. Era un hombre sabio. Y era un hombre entonces que también comenzó a tener fe. Y todo lo que hacía falta era que Cristo viniera, ¡pum!, y tocara su vida, y lo hizo. Y le dice, el Señor soy yo. Este hombre no argumentó, eres tú. No, pero espérate, a mí los judíos me dicen de que tú eres pecador. A mí los judíos me dicen de que nosotros debemos de creer en Moisés y no en ti. Nosotros no sabemos nada de ti. Eso no fue lo que dijo el hombre. Enseguida que el Señor le dijo, soy yo. ¿Qué dijo el hombre? Dice, Señor, mira lo que, atención porque es muy importante el versículo 38. Creo, Señor, declaró el hombre. Creo. Esta semana pasada estuvimos aquí en la clase del jueves hablando precisamente de este tema. Porque en el libro de Romanos capítulo 10, creo que es 10:29, si no me equivoco, es el apóstol Pablo quien dice que si la persona declara con su boca y cree en su corazón, es decir, declara con su boca de que cree en Cristo Jesús y cree en su corazón de que Dios los resucitó de los muertos, dice así, dice, será salvo, será salvo, será salvo. Entonces discutíamos, bueno, pero ¿qué es lo que determina la salvación de la persona? ¿Que la persona lo declare o que la persona lo crea? Y decíamos, no, es que la persona lo crea, porque tú puedes declarar muchas cosas. Y hay un dicho también en nuestro lenguaje popular, dice, ojos vemos, corazón no conocemos. Claro, entonces yo puedo escuchar lo que tú dices, pero no lo que tú sientes. Yo no puedo ver lo que tú piensas tampoco. No puedo, solo lo que tú dices. Y en muchas ocasiones lo que nosotros decimos va de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero en otras ocasiones no. Cuando lo que yo digo no va de acuerdo con lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿cómo se llama eso? Déjame explicarlo otra vez. Cuando yo digo o expreso algo que no va de acuerdo con lo que yo creo o lo que yo pienso, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Hipocresía, correcto. Es hipocresía. Entonces hay mucha gente que es hipócrita. Hay mucha gente, mi querido hermano, atención, hay mucha gente que juega a ser cristiano, pero no lo son. En realidad no han creído en Cristo. Lo han expresado, pero no han creído. Y decíamos la semana pasada, este jueves pasado, que Jesús nos da a nosotros la respuesta, porque en una ocasión los discípulos se le acercaron y le preguntaron lo mismo. ¿Y cómo sabemos? Y dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen. Dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, sus frutos van a decir que si lo que dijeron, si lo que reclamaron, si lo que expresaron, si lo que declararon, era verdad. Este hombre dice, creo, Señor, lo creo. Él lo cree y dice allí, declaró el hombre, es decir, lo expresó. Fíjate lo que es. Nos damos cuenta desde el principio que ya ese hombre empezaba a creer en Cristo Jesús. Cuando empezamos a leer la historia nos damos cuenta, aunque aquellos decían que era pecador, decía, será pecador, pero el hombre me salvó, el hombre me sanó. Pero encima de eso, entonces el hombre, expresamos aquí, explicamos de que con mucha sabiduría, él explica, ustedes creen que es pecador, pero no puede ser, porque una persona que es pecadora no puede hacer estas cosas. Entonces este hombre ya había empezado a creer en Cristo, en su corazón. Y ahora lo que hizo fue expresarlo, Señor. Dice, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, atención con esto, lo adoró. Postrándose, lo adoró. Se humilló, es decir, este hombre empieza a mostrar que en realidad era un creyente. Entonces Jesús dijo, aquí es donde se pone buena la cosa, atención con esto. Dice, no he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Atención con esto, porque es muy importante este texto bíblico. Ok, lo voy a leer otra vez. Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos?
Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Oh, pastor, ¿cómo es esto? Ah, mira, mi querido hermano, en las cosas espirituales tenemos que reconocer que somos ciegos. Cuando nosotros reconocemos que somos ciegos, entonces Jesucristo es el que da el paso para hacer el milagro de la sanación en nosotros. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿ok? En el sentido espiritual. Pero en muchas ocasiones vamos a ver, y yo sé que tú conoces a mucha gente que no es creyente, que no conoce a Cristo Jesús, pero que actúan como los fariseos. Ellos creen que ven. Es más, ellos creen que ven más que tú. Y creen que ven más que nadie. Y Jesús lo que está diciendo en esta ocasión, si tú eres ciego y lo reconoces, yo te puedo dar vista a ti espiritual. Pero si tú crees que ves y ves más que nadie, entonces te vas a quedar ciego por el resto de tu vida. Y déjame decirte una cosa, la mayoría de las personas que no conocen a Cristo Jesús, no lo conocen precisamente por esto. Porque ellos se creen que ellos ven más que los demás. Y no aceptan de que Cristo Jesús necesita darle vida y darle también visión espiritual a cada uno de ellos. ¿Te acuerdas la historia bíblica en el libro de los Hechos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era uno así. El apóstol Pablo era uno que se creía que él veía más que nadie. Él sabía. Él era judío. Era uno de estos judíos también. La Biblia nos muestra a nosotros de que cuando Cristo Jesús vivió y ministró en Jerusalén, Pablo no vivió allí. Pablo vivió antes. Y se graduó de la escuela de Gamaliel. Nos cuenta a nosotros la historia también y la Biblia. Después de esto, Pablo se va a vivir a un pueblo que se llamaba, una ciudad que se llamaba Tarso. Por eso le decían Saulo de Tarso. Tarso estaba al norte, lo que es ahora por allá Turquía, en estos momentos, en el mapa actual. Es decir, que cuando Cristo empieza a ministrar aquí en Jerusalén, Pablo andaba por allá arriba. No se conocieron, no sabían uno del otro. Y cuando después que Cristo Jesús muere y resucita y asciende, Pablo se entera y él hace así, y viene aquí abajo a ver qué es lo que está pasando en Jerusalén. ¿Cómo que un Jesús allí que resucitó y que la gente anda creyendo que este es el Hijo de Dios? ¿De dónde salió eso? Eso fue lo que dijo Pablo. Dice, no, yo les voy a explicar a ustedes porque yo sé mucho más que ustedes. Dice, yo soy fariseo, yo me gradué de la escuela de Gamaliel, yo soy de lo que sé. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a perseguir a los cristianos. Eso fue lo que hizo Pablo. Empezó a seguir a los cristianos. Pero ese era un ciego espiritual que tenía tremendo potencial, mi querido hermano. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo cegó. Lo cegó. Físicamente. Es decir, ya le estaba ciego espiritual. Dice, ahora quieres más ceguera, te voy a dar más ceguera para que tú sepas lo que es esto. Y dice que un día, viajando en el camino de Damasco, Jesús se le apareció, ¡pum!, y lo cegó. Muy curioso en esta historia, y si quieres ve a ver ahí el libro de los Hechos, capítulo 9, para que tú veas lo que sucede. Escúchame, cuando esto sucede, dice la palabra de que Pablo iba con un grupo de hombres y nadie absolutamente vio nada. Y Pablo dice que él vio un destello como si fuera una luz, un relámpago que lo cegó. Nadie vio nada, solamente él. Te estoy diciendo esto en esta ocasión porque cuando Dios quiere transformar nuestra vida y se te tiene que cegar, de verdad lo va a hacer. Y nadie se va a enterar, solamente tú. Por eso dice Pablo en esta ocasión, para eso Jesús dice en esta ocasión, he venido a darle vista a los ciegos, pero aquellos que se creen que ven mucho, se van a quedar así por el resto de su vida. Al no ser que reconozcan de que necesitan que Jesucristo les dé vista espiritual. Y entonces Pablo se queda allí, ciego, tirado en el camino. Y déjame decirte de que en las dos historias existe exactamente la misma frase. Mira esto. Mira lo que dice aquí. En el versículo 36. Cuando Jesús le dice al hombre, ¿crees en el Hijo del Hombre? El versículo 36 dice, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor? Eso fue exactamente lo que le dijo Pablo a Cristo cuando Cristo lo cegó. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Pablo, lo primero que le dice, ¿quién eres, Señor? Exactamente lo mismo. ¿Quién eres, Señor? No es quién eres tú,
Déjame decirte que esta palabra de Señor no era común en aquel tiempo. Señor, la aplicación de Señor en el texto bíblico es la misma aplicación que usamos ahora tú y yo para Señor, para el maestro. En inglés se dice Lord. Una persona que, el patrón, el que nos manda, el que nos dice, el que nos instruye. Es una actitud de reverencia diciendo, yo soy menos, tú eres más, tú estás arriba y yo bajo. ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue lo que sucedió aquí. De la misma forma que Saulo en aquella ocasión le dijo al Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Le pregunta a este hombre y Cristo se le revela. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor, Jesucristo se nos revela a cada uno de nosotros. Y ahí es donde Dios hace así, ¡chum!, y nos abre los ojos. Y mi hermano, tú y yo sabemos que hemos tenido exactamente la misma experiencia. Nosotros éramos ciegos en alguna ocasión. ¿Tú no te recuerdas aquello? Que éramos ciegos. Y pensábamos que veíamos. Y pensábamos que conocíamos más que los demás. Y pensábamos que porque íbamos a tal iglesia, a veces, claro, imagínate, en muchas ocasiones tú le dices a la persona, a alguna de esas personas, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué libros? Yo conozco la Biblia, pero yo no sabía que tenía libros. Sí, claro, tiene varios libros. ¿Y cuál es el primero y cuál es el último? No saben. Escúchame, no saben absolutamente nada, pero la gente dice que ellos ven y que ellos saben. Mi querido hermano, de la misma forma, atención, porque la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada, vimos cómo el diablo ciega, dice el entendimiento o la mente, depende de la versión que tú estés leyendo, dice que ciega el entendimiento o la mente de las personas incrédulas, es decir, de las personas que no creen en Cristo Jesús, de aquellos que no son creyentes. Y te dije la semana pasada, pero no nos podemos quedar confiados en eso, porque a pesar de eso, a pesar de que ese texto se escribió hace 2000 años atrás, miles y millones, millones y millones de personas se han convertido, entre ellos tú y yo. Y nos hemos convertido, ¿sabes qué? Por esta promesa, porque la promesa de la palabra es que no importa qué tanto el diablo nos ciega a nosotros, Cristo Jesús tiene el poder para darnos vista, para quitarnos las vendas de los ojos. Digo esto en esta mañana porque si tú conoces a alguien, si tú tienes algún amigo, algún familiar, esposo, esposa, hijos, vecinos, mamá, papá, yo no sé, que todavía no conozca a Cristo Jesús, yo te quiero decir una cosa, Cristo Jesús tiene el poder para quitarle la venda de los ojos a esa persona. Si tú que me estás escuchando allí también en televisión o en internet, tienes el mismo caso, te digo lo mismo en esta mañana. Sigue orando por esa persona. Pastor, llevo orando ya 1 año, 2, 5, no importa. No importa, continúa orando por esa persona. Continúa orando. Este joven había sido ciego desde pequeño, desde nacimiento. Pero le llegó su hora. Donde Jesús se acercó y le dio vista, Dios también le puede quitar la venda de los ojos a tu familiar o a tu amigo en el nombre de Cristo Jesús. Y lo puede hacer también en la vida de cada uno de ustedes. Espero que cada uno de ustedes, los que está aquí en esta mañana, sean personas que vean espiritualmente, que tengan una relación con Cristo, que ya, igual que este hombre, le hayan dicho, Señor, yo creo en ti, lo declaro y lo adores también. Y si no lo has hecho, tienes la oportunidad de esta mañana de hacer una decisión a favor de Cristo Jesús, de decir, Señor, yo también creo en ti, devuélveme la vista espiritual, yo quiero ver. Para ti que estás allí en televisión o en internet, si tú nunca anteriormente has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, yo te quiero invitar, este es el momento mejor que tienes para entregarle tu vida a Cristo Jesús. Y tú le pidas a Jesús, Señor, entra en mi corazón, transforma mi vida, perdóname de mis pecados, dame vista espiritual, yo también quiero ver. Yo quiero creer también en ti. Si tú oras en esta mañana y lo sientes en tu corazón, dice la palabra de Dios de que Jesucristo te perdona, te recibe y te transforma, te sana y te sella con el Espíritu o con el sello del Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias porque en un tiempo nosotros también éramos ciegos, pero ahora gracias a la presencia de Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos obtenido vista y podemos ver claramente, Señor. Aún quizás aquellas cosas que no vemos totalmente claras y que no entendemos, algún día, el día que estemos en tu presencia, tú nos las vas a aclarar a cada uno de nosotros. Pero de todas maneras, Señor, gracias una vez más, gracias, porque un día tú tocaste también nuestros ojos y nos sanaste
nos diste vista una vez más. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que cualquier persona que tanto esté aquí entre nosotros en este día, o que nos esté viendo a través de la internet o en su casa, en la televisión, Señor, a cualquier persona que ore y confiese y yo creo en ti, oh Jesús, Señor, tócalo, bendícelo, sánalo y sálvalo. Confiamos, Señor, que eso es lo que tú has prometido en tu palabra y eso es lo que tú estás haciendo en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y tu pueblo dice, amén y amén. Gracias.